Sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Vamos a desglosarlo, este evangelio de hoy. Ganaos amigos con el dinero de iniquidad. Bueno, ¿cuál es ese dinero? ¿De qué dinero se trata? El dinero sería la figura de los dones de Dios y con ellos también el tesoro de la gracia. Cuando los dones no son utilizados con provecho, no dan rédito para Dios. No son para el bien, sino orientados al mal o al proyecto puramente egoísta, a lo que Dios no quiere. Se pierde la gracia de la amistad con Dios. Eso sería el dinero de iniquidad. ¿A qué recurrir? ¿A quién para recuperar lo perdido, para no terminar en la indigencia moral y espiritual? Pues a la intercesión de otros ante Dios. De los amigos, que son los santos, y que los ganamos porque los buscamos para remediar la situación. Cuando la cosa se pone fea, a recurrir a los santos. Porque en esos momentos el alma está tan apenada, o desconsolada, o desconcertada, y se ve en tal desolación que no se atreve a ir a Dios. No sabe, se avergüenza a pedirle perdón, que debería hacerlo como primer y seguro recurso, porque la misericordia divina está siempre abierta al pecador arrepentido. Pero está tan avergonzada el alma que no sabe ni cómo acercarse ni qué decir. Entonces le dice a un santo, o quizás a una persona que supone que va camino al cielo: tú que estás cerca de Dios, pídele por mí. Por fin, la caída, el ser despojado de la gracia, al final es lo que suele llevar al pecador a buscar a otros para que pidan por él. Después dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Fiel en lo poco. Sí, Señor, no somos quizás capaces de grandes cosas, de ser perseverantes en el buen servicio. Nos sentimos tantas veces abrumados ante la mucha responsabilidad. Tememos por las muchas almas que nos pusiste para guiar, lo que supone también corregir, pero lo poco sí que podemos hacerlo. Lo mucho es más difícil, pero lo poco sí, al menos nos animamos más fácilmente. Eso nos alienta y tú prometes que eso poco, muy poco, será mucho. Al final para ti no es cuestión de cantidad, sino de fidelidad. Lo poco, lo pequeño, tú lo haces grande. Tú miras nuestro poco, tú conoces nuestra intención, sí que la conoces. La obra es tuya y eres tú quien hace crecer la semilla. La más pequeña. Te basta que la sembremos, porque ni siquiera la semilla es nuestra. Que la sembremos con cuidado, que fielmente recorramos los surcos, aunque nos parezca que tú no nos ves, pero tú sí que ves todo. Decía Teresita, la santa del Carmelo de Lisieux, comentando precisamente este versículo, este mismo: la fidelidad a las cosas pequeñas por amor
es uno de los rasgos más característicos del espíritu de infancia espiritual. Y también escribió: es el amor lo único que da valor y excelencia soberana a estos actos insignificantes. El valor de las pequeñas cosas hechas con amor termina siendo la mayor fidelidad a aquel que es amor. En su infancia espiritual, Santa Teresita, Santa Teresa de Niño Jesús y la Santa Faz, prefería y recomendaba las virtudes pequeñas, que en las grandes puede meterse la presunción, el propio prestigio. Teresita sabe que todo viene del amor de Dios y que no por medios naturales se consigue ser santo, sino por la oración, los sacramentos y por cooperar con la gracia recibida. Y también sabe que ante la tentación hay que pedir inmediatamente la ayuda de Dios, acudir a Él. Dios es el Padre amoroso que abre sus brazos a su pequeño, lo sostiene, lo alza, lo eleva con amor. Cuenta su hermana Celine: un día entré en la celda de nuestra querida hermanita y quedé sobrecogida ante su expresión de gran recogimiento. Cosía con gran actividad y, sin embargo, parecía perdida en una contemplación profunda. ¿En qué pensáis?, le pregunté. Medito el Pater, me respondió. Es tan dulce llamar a Dios Padre nuestro. Y las lágrimas brillaron en sus ojos. Amó a Dios como un niño querido ama a su padre, con demostraciones de ternura increíbles. Durante su enfermedad llegó a no hablar más que de él. Tomó una palabra por otra y le llamó papaíto. Nos echamos a reír, pero ella replicó toda emocionada: oh sí, él es en verdad mi papaíto. Esto contaba Celine, su hermana, también carmelita de Lisieux. Qué poco que pensamos en Dios como Padre. Si eso nos enseñó Jesús, Abba, ¿cómo sonaría en labios de Jesús? ¿Os imagináis? Abba. Una muy querida hermanita, una religiosa que vivió muchos años en Medjugorje, a quien tanto, tanto quiero, hablaba de Dios como su Padre con tanta emoción y fe que terminaba llorando. A ella le pedí más de una vez que diera retiros a los peregrinos sobre el amor de Dios y pude comprobar, ver los grandes frutos. Y ya que estoy recordando, recuerdo que hace por lo menos 25 años atrás, cómo pasa el tiempo, tremendo. Bueno, hace sí, no lo sé, pero alrededor de 25 años atrás, o más, conocí a una señora que había estado con el Padre Pío. Y vale la pena que les cuente lo que ella nos relató. Fue alrededor de una mesa en Italia, en Loreto, precisamente, no arriba, abajo, para dar más datos. Y lo relató durante la cena. Éramos un matrimonio amigo y yo y ella. Yo tuve la fortuna de ser el cuarto comensal, digamos. A aquella señora se le había muerto una hija siendo muy jovencita y ella quedó destrozada, como podemos imaginar. Creo que además era hija única. A partir de aquel momento rompió con la religión y nada quiso saber de Dios, absolutamente nada. Y un buen día, un amigo la lleva a San Giovanni Rotondo. No quería ir, pero cambiar de aire le pareció bien, fue por eso nada más. Ese amigo la anotó para confesarse con el Padre Pío. Ella se enojó, no quería saber nada de nada. ¿Qué confesarse ni nada, ni 8 cuartos? Tanto insistió aquel amigo que al final fue a confesarse. Bueno, a confesarse. No, simplemente fue, nada más. Se puso delante del santo y no dijo ninguna palabra en el confesionario, nada, totalmente muda. Pero el Padre Pío tampoco dijo nada le dijo. Tampoco él habló, nada. Y estuvieron, ella cree que como 15 minutos, así quizás más, pasaba el tiempo y nadie hablaba. Y de pronto el Padre Pío, con una voz dulcísima, dulcísima, le dijo: filia mía, hija mía, y más nada. Ella sabía que era Dios que se lo decía y no paró de llorar desde ese momento durante 3 días. Había recuperado la paz porque se había reconciliado con Dios.
Qué tremendo el Padre Pío, ¿no? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Dice el Señor. Bueno, ¿qué es esto? Lo ajeno, ¿y qué es eso? Lo vuestro, o sea, lo nuestro, ¿no? Lo ajeno es lo que comentábamos ayer, los dones que Dios nos dio, pero no son nuestros. Nosotros no los hemos ganado, solo debemos administrarlos, hacer buen uso de ellos, para gloria de Dios, que es lo mismo que decir para nuestra santidad. Son los dones de todo tipo, incluso bienes materiales, sí, que tenemos por el amor de Dios, por su providencia. Lo nuestro, en cambio, es lo que nos ganamos, los bienes espirituales. Lo otro es lo ajeno. Esto es lo que nos ganamos, los que serán para la vida eterna. Quien trabajó para su propia honra, para ser admirado, usó sus talentos para tener riqueza, para sacar el máximo partido para sí, para, como se dice, gozar de este mundo, de esta vida, ese nada recibirá de Dios. Ya tuvo en esta vida lo que quiso. O si no lo tuvo, porque también lo quiso pero no lo tuvo, ni siquiera eso, perdió no el no haber alcanzado sus metas terrenales, materiales, que lamenta, sino los bienes del cielo. Por eso el Señor le dice a todos, y nos lo dice ahora a nosotros, no podéis servir a Dios y al dinero. Hoy estamos viendo muy bien qué significa, o qué quiso significar por dinero. No es que el dinero que yo tengo que hacer uso, para comer, para comprar. No, eso no. Ayer decíamos también quién o qué estaba detrás y por encima de la conspiración iluminista que derrocó la monarquía en Francia e hirió profundamente a la Iglesia. El dinero, con mayúscula. La banca, el poder financiero, ayer y hoy. Y están los que lo detentan y están los que lo ambicionan. Y continúa el relato del Evangelio de hoy. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Esa gente se decía religiosa, vestían como religiosos, pero su Dios era el dinero, que también es el poder, porque al poder se accede por el dinero, aunque también se llega al dinero por el poder. Son dos hermanos malditos cuando se usan para aplastar a las personas, para subyugar a los pueblos. Por eso Jesús, viendo que se burlaban, les dijo: vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Abominable ante Dios. Lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabras muy fuertes que no pueden ser pasadas por alto. Pensemos en toda la gloria que se dan los hombres y que la buscan, pues todo eso es abominable a Dios. Es decir, Dios lo detesta. Esa palabra terrible, abominación, abominable, se repite en la Biblia una y otra vez, y siempre es asunto serio. Por ejemplo, en Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y lo repite en otros versículos y en otros capítulos. Abominación para Dios son los ídolos. El hombre que cambia a Dios por un ídolo comete una abominación, Dios lo detesta. En Deuteronomio 18:9, y esto lo recomiendo y siguientes, que hay que leerlo, dice: cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivinos, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni batizadores, ni nigromantes, y habría que agregar ni gurúes, ¿no? Porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y por esas abominaciones los va a desposeer el Señor tu Dios delante de ti. En Deuteronomio 22:5 leemos: la mujer no llevará prendas de hombre, ni el hombre se vestirá con prendas de mujer, porque el que hace eso es una abominación para el Señor tu Dios. En el libro de Daniel, la profecía famosa de los 70 semanas, profecía que indica con precisión la venida de Jesucristo y de su muerte. Esto está en Daniel, en el capítulo 9, en los versículos 24 al 27. Dice: pasadas las 62 semanas,
Está hablando primero de las 70, ¿no? Y dice, luego, pasado las 62 semanas matarán a un ungido inocente, Cristo. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo, pero su final será un cataclismo. Guerra y destrucción están decretadas hasta el fin. Hará una alianza firme con muchos durante una semana, durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación, hasta que el fin decretado le llegue al desolador. No voy a ahondar en este tema, sino solo comentar que después de la muerte de Jesucristo, en el año 70, los romanos destruyeron el templo y toda Jerusalén. Ya no hubo más sacrificios y en el templo pusieron a la estatua de emperadores romanos. A esa profecía parece referirse el Señor cuando dice, bueno, no parece, lo dice, cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días, y si alguno entonces os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Eso está en Mateo 25, 15 y siguientes. Bueno, la profecía de Daniel sobre la abominación de la desolación, que habían aplicado ya a la profanación del templo en tiempos de los macabeos, Jesús dice que se ha de cumplir. Por tanto, no fue entonces. Algunos padres creían que se cumplió cuando los romanos colocaron la imagen del emperador en el templo en tiempos de Pilato. Otros, en cambio, lo proyectan un futuro del final de los tiempos, al tiempo del anticristo. Lo que ocurrió con la destrucción del templo es prefiguración de lo que vendrá al final de los tiempos. Por tanto, las palabras proféticas de nuestro Señor estuvieron dirigidas a lo inmediato, sí, que es lo que ocurrió en el año 70, pero también a lo que vendrá al final. Pues, queridos hermanos, nos toca a nosotros darnos cuenta que esos tiempos están ya aquí y que, volviendo a Santa Teresita, debemos entregarnos confiadamente en los brazos de Dios. Él es nuestro Padre. Jesús ya venció. Nuestra Madre nos guía y protege. Estamos ahora haciendo justamente la consagración al Corazón Inmaculado para finalizar el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Si alguien no se unió antes, que lo haga ahora, haciéndolo 2 días en uno. Lo importante es consagrarse o renovar la consagración. Lo necesitamos y este es el refugio seguro para este tiempo. Y lo tendrán o en el canal de Telegram, que es el mío, que es el Misión María Eucaristía, o bien en el canal de YouTube, Amar a Cristo, amar a la Iglesia. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.